Hola gente de YouTube, espero que les guste el nuevo capítulo de este fanfic. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Link del fanfic y del autor en el primer capítulo como siempre. Suscríbete y comenta si quieres más fanfics como este. Capítulo 13. La verdad puede ser muy liberadora. Escuela Seinen High. Miércoles en la mañana Naruto suspiró en sus brazos sobre la mesa de asiento escolar. Fue un suspiro de molestia y cansancio que varios de los cercanos notaron, causando que se preguntaran la razón de su aparente extenuante actitud actual, cuando normalmente él era una bola de energía andante. Aunque no quito que varios de los hombres ahí presentes en realidad se sintieran esperanzados de que, con su fatiga, algunos de ellos en verdad pueden espiar a algún grupo de chicas, cambiarse o ver debajo de sus faldas, cuando pasara un accidente sin que fueran castigados. La razón del aparente cansancio de Naruto, en realidad se podía explicar por tres simples cosas. Lo primero fue en realidad la fatiga mental que estaba sintiendo después de lo ocurrido el domingo de juegos pasado. Aun cuando sus hermanos, Lala y su madre trataron de ayudarlo a que se sintiera mejor y se olvidara, o por lo menos se concentre en algo que no fuera el problema relacionado con Aruna y su reciente iluminación con respecto a la parte sobrenatural de su vida y el cómo reaccionó a eso, no podía sacárselo de la cabeza, y de forma constante se revisaron pensamientos con respecto a ese tema en cuestión, distrayéndolo muchas veces y terminando cansándolo mentalmente por lo mismo. Lo segundo que lo cansó, fue en realidad Aruna en sí. Después de que se fuera el domingo de su casa, parecía que se había aislado del mundo exterior, pues al llegar el lunes, no solo no se presentó a clases con la excusa de que estaba enferma, sino que sin importar cuántos mensajes les enviara, no contestaba ni uno solo. Supuso que lo de que estaba enferma era una mentira que dio a la escuela, para por el momento no tener que verlo y pensar mejor lo que le había dicho, lo que en parte explicaría el porqué de su silencio con respecto a sus mensajes, pero aún así no se dejó de preocupar. Y por último, estaba su cansancio físico, que se debió al nuevo régimen de entrenamiento que le dieron sus hermanos. Pues en un intento de hacerlo sentir mejor, se les había ocurrido el acelerar la siguiente fase que tenían planeada para su formación. Una fase que lo emocionó mucho, la verdad sea dicha, y no podía esperar a que los resultados se mostraran. Si es que pasaba, aún recordaba lo emocionado que se puso cuando le mostraba qué es lo que podría aprender. Escena retrospectiva, tras haber sido tranquilo / distraído de los eventos pasados que le molestado referentes a su amiga de la infancia de pelo azul con la ayuda de sus hermanos, y la noticia que le dieron sobre la nueva fase de entrenamiento que tenían planeada para él, el trío peculiar de la familia Uzumaki se había movido para encontrarse en la habitación de entrenamiento secreta de la casa. Naruto miró las acciones de Kurama y Son Goku. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que me van a enseñar aparte de lo que me dijeron arriba? Preguntó curioso, pues aunque Kurama le comentó algo de lo que le enseñarían en la entrada, parecía que sus planes incluían más que eso por lo que entendió. Calma Kid, dame un momento, respondió la entidad en forma de zorro, que en ese momento estaba estirándose, doblando su cuerpo de lado a lado como lo haría un humano, lo que la verdad, o por lo menos para Naruto, era muy gracioso, tanto que casi dejó salir una risa por la vista. Casi, lo primero es lo primero, puedo ver que tienes varias dudas con respecto a lo de mi línea de sangre, así que escupe las preguntas que tienes. Encogiéndose de hombros, hacer caso y hacer sus preguntas, pues si en esas estamos, quiero saber algo. Normalmente cuando un Jinchuriki obtiene un Subihu, este obtiene cualquier poder que le podría beneficiar, si no estoy mal. Pregunta, si tú tienes un Kekkei Genkai, entonces ¿por qué nunca los presentados Gacha no Mito Oba-chan como yo presente el Iton de Goku? Ante la pregunta, Kurama, que había terminado sus divertidos estiramientos, miró a Naruto por unos momentos, probablemente pensando en cómo contestar su pregunta. Cuando pasó unos segundos lo hizo, por dos razones en realidad. Levantando una ceja en curiosidad, Naruto esperó a que les diera estas razones.
lo cual hizo, justo cuando levantó una de sus 9 colas. La primera, es que se puede decir que mi poder no es como el del resto de mis hermanos, porque tiene su propio criterio. Con esto, me refiero que, a diferencia de ellos que pueden dar su poder si ellos lo quieren o no, sin algún requisito demasiado minucioso, el mío requiere de determinadas características muy únicas para poder despertarse, características que, aunque se pueden entrenar para adquirirlas con el paso del tiempo, ni tu madre, ni Mito las obtuvieron, principalmente porque nunca supieron cuáles eran o que podía dar esta habilidad para el caso. Naruto asintió ante eso, entendiendo hasta ahora, y la segunda, porque me cabreaba como me tenían las dos selladas de forma tan dolorosa, así que me encargué de que no hubiera ni la más mínima posibilidad de que obtuvieran algo de mí por eso. Respondió con cara molesta y un tono un tanto infantil, a la vez que levantaba una segunda cola, a lo que él solo respondió con una boca en forma de olla sintiendo con la cabeza lentamente. Puede que sonara un tanto infantil si no tenías todo el panorama en cuenta, pero como Naruto lo tenía, no juzgo mucho al zorro por su actuar. Ok, entonces ¿cómo me lo vas a mostrar? Para eso venimos, aparte de que me explicaran sobre lo otro en lo que me van a entrenar, ¿verdad? Pregunto / declaró Naruto, cruzando sus brazos sobre su pecho, esperando su respuesta o la demostración, lo que pasara primero. Y por la actitud que tomó Kurama después de su declaración, fue lo segundo. Sin decir una palabra, el zorro de 9 colas se movió lentamente hacia una sección del campo que estaba rodeado por varios árboles junto a un pequeño lago. Donde después de inspeccionar un poco estos elementos, pareció decidirse a apuntar a los árboles, entonces pasó algo que sorprendió un poco a Naruto. Kurama apuntó su cara al árbol más cercano y abrió su boca lo más que pudo. Shakuton. Kajisatsu, elemento quemar. Asesinato extremadamente humeante, y tras esas palabras, que se escucharon salir de su misma boca, una bola similar al sol, de un color naranja con un centro muy brillante se formó, creciendo hasta alcanzar un tamaño que le llenará su boca aún estando abierto. Y al alcanzar ese tamaño, salió expulsada de la boca de Kurama, dirigiéndose rápidamente al árbol frente a él. En un principio, al ver el aspecto de la técnica que se parecía al fuego, Naruto pensó que, al chocar en la superficie del árbol, la bola terminaría deshaciéndose y prendiendo en llamas el árbol, como lo hacía normalmente una bola de fuego. Pero bastante fue su sorpresa, cuando en vez de eso, la bola no solo no perdió su forma al entrar en contacto con la madera, sino que la madera comenzó a hacerse cenizas mientras pasaba la bola incandescente. Cuando terminó de pasar por el ancho del tronco, la esfera de calor dio un giro brusco y regresó al lado de Kurama, en donde pasó a flotar al lado del zorro, como un guardián. Pocos segundos después, la atención del pelirrojo volvió al árbol gracias a un sonido de crujido, donde al enfocar de nuevo su mirada, se quedó aún más sorprendido, cuando vio como él mismo pareció haber pasado por 10 temporadas seguidas de sequías. El tronco, antes de un café oscuro y con corteza bastante gruesa, había pasado a ser de un color más parecido a la arena, y casi toda su corteza se había caído tras adelgazarse de forma bastante notable, y ni que decir de las hojas, todas, una vez verdes en las ramas de los árboles, ahora se hallaban en el suelo, cafés y quebradizas, casi volviéndose polvo con la mínima brisa que los moviera. Tragando un poco de la bebida inexistente en su garganta, Naruto dejó su estado de asombro para mirar a Kurama y el orbe naranja a su lado, así que ese es el Shakuton, elemento quemar, del que me hablaban, debo decir que es impresionante. Descruzando sus brazos, se acercó al árbol para ver mejor los resultados de la técnica que había sido usada en él, tocándolo un poco, notando que en verdad estaba muy seco, miró más de cerca el agujero perfecto formado en el centro del tronco y su alrededor, así que no solo puede quemar hasta volver ceniza en cuestión de segundos, sino que puede secar casi todo, si no es que todo el líquido de un cuerpo, y lo que esté conectado a él. Lo último lo dijo tras desviar su mirada a la derecha, donde vio como incluso el lago cercano a los árboles había perdido algo de su líquido y sacaba humo junto con burbujas, lo que lo llevó a la conclusión de que, al estar conectado a las raíces del árbol, había conducido el calor al cuerpo de agua y en consecuencia, calentado y secado. Sí, estás en lo correcto.
Eso es lo que hace letal, incluso si llega a sobrevivir al ataque inicial, el calor que evapora el agua del cuerpo hace que el ataque sea prácticamente imposible de sobrevivir, a menos claro que encuentra una forma de hidratarse en 10 segundos o menos. Naruto, de hecho, se rió un poco ante ese comentario, entonces eso me van a intentar enseñar. Se dijo más para sí mismo en realidad, aunque sus hermanos lo escucharon y asintieron aun cuando no los vio hacerlo. Alejándose del árbol ahora muerto, regreso hacia las otras dos personas en el lugar y pregunto, entonces, ¿eso será todo o hay algo más que ustedes me van a enseñar? Mirándose entre ellos por un segundo, se asintieron a la vez, pareciendo llegar a un acuerdo. De hecho, hay algo más de lo que queríamos hablar. Hablo por primera vez son desde que llegaron al lugar, sí te entrenaremos en algo más, pero es algo más entre dos que solo uno de nosotros. Dijo eso señalándose a sí mismo Yakurama, quien asintió en acuerdo. Está bien, ¿qué es exactamente eso? Preguntó de nuevo Naruto. Sonriendo, Son abrió la boca, ¿es sobre? Fin flashback. Señor Uzumaki, ¿podría seguir con el siguiente párrafo de la lectura por favor? Saliendo de sus recuerdos por el sonido más o menos bajo de la voz del viejo maestro del aula de la hora Onekawa, Naruto levantó su cabeza del escritorio para ver que todos los miraban, esperando a que siguiera con la lectura con la que he estado en la última hora de clase. Suspirando, la verdad no estaba de muy buen humor como para seguir con las clases, pero era su obligación, así que después de que le pidió discreta y amablemente a la chica enfrente de él que dijera en dónde terminaron antes de él, y que trató de ignorar el muy fuerte sonrojo que presentó tras recibir un agradecimiento de él, junto con algunos susurros delirantes de su parte, se levantó, dejó de lado sus pensamientos y siguió con la lectura. Todo sin notar las penetrantes y en algunos casos, preocupadas, pero aún así disimuladas miradas que les dirigieron varias de sus amigas presentes en el salón. Naruto, o el pensamiento preocupado que sin saberlo, más de un tuvo a la vez. Hora de descanso, tras las horas de escuela, en el techo del edificio, una vez más se podía ver a un Naruto pensativo acompañado de una feliz y sonriente Lala que parecía estar jugando con su dispositivo parecido a un teléfono, sin nadie más a la vista para molestar el ambiente, lo que dejó el lugar un poco callado, y lo único que perturbaba el ambiente eran algunos sonidos del teléfono de Lala o algunos zumbidos de la chica que parecía pensar en algo para después seguir con lo que sea que estaba haciendo en su dispositivo. El silencio, la verdad, aunque en cierta forma tranquilo, para Naruto era bastante incómodo, debido al hecho de que en realidad no sabía qué debería hacer en este momento, así había estado desde el lunes que regresó a la escuela. Durante 3 días había estado evitando a varios sus amigos, haciéndole darse cuenta de que aburrida se podía poner las cosas cuando no los tenía cerca, pero aún así no podía evitar quedarse solo por el momento. Risa y Yui, junto con Aruna, parecían estar evitándolo lo mejor que podía sin llegar a ser groseros, dándoles algunas veces una que otra que excusa, que, aunque podía ser muy convincente o adecuada para alguna de ellas, Naruto podía ver a través de estos y saber que por el momento no querían hablar con él por una razón u otra. Algo que en parte él agradecía, pues aun cuando las intentó buscar al principio de la semana, cuando tuvieron que alejarse y se puso a pensar en su ahora relación tensa con Aruna, se dio cuenta que en realidad pudo haber sido para mejor. Porque en este momento, su mente estaba llena de una gran gama de emociones que lo dejaban muy en conflicto, entre los cuales estaban la incomodidad, la vergüenza, la culpa y sobre todo el miedo. La incomodidad, porque no sabía cómo ver ahora a sus amigos, sabiendo que como con Aruna les estaba escondiendo muchas cosas importantes, y si no se los decía, daba a entender que no los consideraba tan confiables como su amiga de pelo azul, lo que le dejaba incómodo, son ganas de verlas a los ojos. La vergüenza, en realidad no era por razones muy diferentes, solo causaba también ese efecto en él. La culpa, era simple, se sintió mal por dejarlas a todas ellas aún en la oscuridad, aun cuando casi las conoció a todos al mismo tiempo, le dijo primero a Aruna y ahora no se atrevía ni a verlos, por la culpa que tenía de que seguir ocultando sus secretos por el miedo de que sus reacciones puedan llegar a ser tan malas como quería, que era la de la Sarenji menor actualmente.
Y el miedo, por el cómo sus amigas, que al igual que con su amiga de pelo azul, llegarían a reaccionar en el momento en que supieran la verdad sobre él, porque si bien no quería decírselos, no se hacía ilusiones de que podría ocultarlo para siempre, en algún momento saldrá a la luz, era un hecho, por lo que preguntas cómo reaccionarían como con Haruna. Sería peor. Se enojarían con él. Dejarían de ser sus amigos. Y muchas preguntas más rodaban por su mente, rindiéndose por el momento de encontrar una forma de aclarar su mente, decidió mejor ver a Lala y qué es lo que estaba haciendo. Cuando la vio, aun con las muchas emociones haciéndole un desastre la cabeza, no pudo evitar que una pequeña sonrisa apareciera en su cara. Ella es un pequeño sol. Pensó con cariño al recordar cómo su actitud alegre, y que prácticamente se volviera el doble de pegajosa de lo que era antes, para que según su lógica, le diera más besos como el accidental o las de los retos de Jenga, le ayudó a no recordar en varios momentos durante la semana las emociones que plagaban y hacían un desastre su mente, o el beso para el caso, pero cuando lo hizo un pequeño sonrojo apareció en sus mejillas. Aún no supero que mi primer beso fue por un accidente en un juego de fiesta, o bueno, por lo menos no fue un accidente con un gay emo melancólico con problemas psicológicos. Pensó divertido, a la vez que, en múltiples universos, muchas versiones de un chico de ojos y cabello negro con el último, teniendo la forma del culo de un pato, estornudaron ruidosamente. Levantándose de su asiento al momento de que escuchó a Lala saltar un grito de "lo terminé". Se acercó a ella para ver qué fue lo que terminó, y si era o no peligroso para él, la escuela, Lala, sus amigos, o en general peligroso. ¿Qué terminaste?, preguntó al momento de que llegó a su lado, viendo por sobre su hombro que, aparte de su teléfono celular, ahora también tenía una especie de esfera de color blanco con dos espirales, que parecían hechos por rayos que daban vueltas entre sí hasta su centro en sus manos junto a su teléfono. Levantándose del lugar donde estaba sentada, la alienígena de pelo rosa en un rápido movimiento, se dio la vuelta y extendió los brazos con el objeto esférico entre sus manos y se lo mostró a Naruto, que, para su sorpresa, parecía ser el robot de vestimenta de Lala Peque, pero ligeramente, o tal vez no tan diferente. Como Peque, supuso correctamente que la esfera de color blanco con las espirales formados de rayos eran sus ojos, e incluso tener una vestimenta similar a la del Peque original, pero de ahí en fuera no había otra cosa que lo pudiera hacer decir que eran iguales en lo absoluto, pues su cuerpo, completamente de la punta de sus pies hasta sus manos y cuello eran de un color completamente blanco, sin algún signo de otro color, la corbata, los zapatos, dedos, nada tenía color. Esto, gritó Lala mientras le presentaba el objeto a Naruto, quien parpadeó después de que registró el aspecto completo del objeto y sus similitudes con el otro que conocía. Y sin esperar a que preguntara o reaccionara de alguna manera, Lala empezó a explicar: como dijiste que te gustaría tener a un peque como yo, empecé a construir uno para ti. ¿Un peque para mí?, preguntó un poco sorprendido, ya se había olvidado de que había dicho de hecho eso cuando la conoció. Ay. Aunque en realidad no es un peque, no puede haber dos peques, ¿verdad?, preguntó inocentemente inclinando la cabeza de forma adorable, a lo que Naruto asintió levemente divertido. Entonces ¿por qué no le pones nombre? Aún estando un poco sorprendido la miró unos segundos antes de hablar. Un nombre, tomando al peque de las manos de Lala que nunca ha parecido dejar de ofrecérselo, lo examinó por un rato hasta que se encogiera de hombros y dijera: claro, ¿qué tal, Roque?, preguntó más que de claro, sin en realidad muchas ideas para un nombre que le quedara a un robot de vestimenta. Cuando dijo el nombre, el robot pareció obtener vida, porque de la nada empezó a no solo temblar en las manos de un sorprendido Naruto que casi lo deja caer, sino que también empezaron a aparecer colores, que fueron cambiando en rápidas sucesiones y patrones hasta que poco a poco, cada parte del pequeño robot pareció adquirir un color específico. El proceso en realidad no duró más de medio minuto, pero para Naruto pareció que pasó casi media hora sosteniendo el robot multicolores, que cuando dejó de cambiar de colores, se mostró bastante diferente del estilo del peque original, que era el que esperaba.
A diferencia de Peke, que tenía la cabeza blanca con los remolinos negros, la suya era de un color rojo similar al cabello de Naruto con los remolinos de rayos negros sin muchos cambios, y su ropa a cuerpo, igual era bastante diferente del Peke original, pues parecía la representación de un uniforme de mayordomo típico, con un traje negro, manos que parecían guantes blancos, zapatos negros, y una corbata de un curioso tono naranja que de alguna manera parecía quedar bien en el cuerpo de la pequeña máquina. Cuando terminó de agregarse correctamente el último color al pequeño cuerpo, la cabeza se levantó lentamente hasta que los remolinos parecieron mirar a Naruto. Y tras quedarse así por unos incómodos segundos para el Uzumaki, que ya casi esperaba que le saltara encima del menor movimiento, movió su cabeza de un lado hacia otro, como para aclarar su mente. Wow, así que así se siente estar vivo, creo que me agrada. Escucharon los que estaban en la azotea salir la voz del ahora nombrado Roque, que tenía un tono más femenino de lo que su nombre o vestimenta dejaría a uno pensar que debería ser. Saliendo un par de alas como de murciélago de su espalda, comenzó a flotar y volar más o menos a la altura en que Naruto la tenía agarrada, acostumbrándose a su conciencia ahora y alas, mirando a Naruto, se inclinó ligeramente y dijo, en un tono muy respetuoso, digno de una señora de la alta sociedad, supongo que usted es el amo Naruto Uzumaki-sama, al que estoy destinado a servir, será un placer ayudarlo en todo lo que necesite. Después de que le dieron un pequeño marco de tiempo para procesar lo que había pasado, Naruto en realidad sonrió y pareció que su aura medio deprimida se apagó un poco para dar paso a una un tanto más alegre. Sí, estaré a tu cuidado, dijo poniendo una de sus manos en la gran cabeza del ahora llamado Roque y moviéndola un poco en un gesto cariñoso. Volteando a ver a Lala, se acercó y repitió la acción, y a ti, muchas gracias por esto, aunque no tenías que hacerlo, lo agradezco mucho, es increíble. Esto le valió una sonrisa muy grande de la chica de pelo rosa, junto con un muy notable movimiento de su cola, que también mostraba lo feliz que estaba por su agradecimiento y acciones. Pero sin estar satisfecha con solo las caricias en la cabeza, ella saltó hacia adelante, rodeó con sus brazos el torso de Naruto y restregó su mejilla en su pecho como si fuera un gato. Jeje, no hay de qué, Naruto-kun. Sonriendo de nuevo, el Uzumaki le devolvió el abrazo y dejó que su presencia junto con sus continuas acciones llenase su cuerpo y lo calmaran. De esto es de lo que hablaba, al igual que él, como muchos decían, Lala tenía un aura que atraía a los demás, y eso, junto a sus acciones cuando la situación lo permitía, les llegaba a hacer sentir más en paz o más alegres de lo normal, o por lo menos así se sintió él ahora, por lo que estaba agradecido y le gustaría que se quedara así siempre. Entonces me dirás ahora qué es lo que te molesta. Pero parece que como siempre, todo debe llegar a su fin. Sin dejar de abrazarla, Naruto bajó su cabeza para mirar el pelo de rosa de Lala, que nunca se detuvo en sus acciones de frotarse contra él. ¿Entonces te diste cuenta desde cuándo? Preguntó, no tan sorprendido la verdad, después de todo, se recordó, era un genio de grado intergaláctico, se terminaría dando cuenta de cosas como esas con el tiempo, aun cuando fuera tan inocente o distraída. Dejando de acariciar su mejilla con su pecho, la pelirrosa levantó la mirada para verlo a los ojos, desde el martes. Admitió tímidamente, te quería preguntar en ese momento, pero Risa-chan y Mio-chan me dijeron que era mejor dejarte solo por el momento. Y por eso también aceleré la construcción de Roque. La cara inquisitiva que recibió de Naruto le dijo la duda que tenía en ese momento. En un principio pensé en dártelo cuando fuera tu cumpleaños dentro de una semana, pero con esto, pensé que sería un mejor regalo para levantarte el ánimo para que te lo pases mejor cuando llegue. Ante eso, Naruto asintió para sí mismo, se esperaba que hicieran eso si se hubieran dado cuenta como Lala de su estado de ánimo, aunque no se esperaba para nada la parte de su propio androide de vestimenta para toda ocasión, pero aún así fue bien recibido. Ya veo, dijo, tanto para Lala como para sí mismo, y de paso se recriminó un poco a sí mismo por olvidar que su cumpleaños era dentro de poco. Entonces, ¿qué te pasa? Volvió a preguntar la pelirrosa, esta vez inclinando la cabeza a un lado de forma adorable, ¿y puedo ayudarte con lo que pasa?
Esa pregunta, la verdad sí lo hizo pensar el que iba a responder, si bien contemplo que una opinión más femenina tal vez podría ayudarlo con el cómo posiblemente estaba actuando Aruna, no pensó que en particular, la ayuda de Lala o la de su madre, podrían ayudarlo en esto, específicamente por sus situaciones particulares. Siendo un ninja retirado de otro planeta / dimensión / universo con una muy amplia gama de super habilidades, mientras que la otra era una princesa genio alienígena de un imperio galáctico, era difícil ver que le dieran un buen consejo sobre cómo reaccionar ante que un amigo te revelara un secreto super fantástico, cuando en realidad para empezar ellas eran parte de un secreto fantástico. Pero aún a pesar de eso, sabía que por el momento en realidad no tenía a nadie que pudiera ayudarlo, que no cumpliera con una de esas características, y que estaba cerca o no estaba ocupado, y en verdad ahora quería un consejo para tratar con toda esta cosa. Ahora mismo se recriminaba por no haber hablado con esto con Mikan, una de sus más confiables amigas del sexo justo mucho antes, sin ofender a Rico. Tomando su decisión, le pidió a Lala que se sentara para hablar con ella de esto, y hablar lo hicieron hasta que tuvieron que volver a clases. Hora de salida, cerca de la casa de Aruna. Bien Naruto, no estés nerviosos, solo es Aruna que te quiere hablar, después de ignorarte por media semana, tras haberle confesado cómo le habías mentido por gran parte de su vida y que tiene un perro al que le enseñaste cómo ir a por las pelotas de un tipo a su orden, pero solo es tu amiga, no hay que ponerse nervioso, ¿verdad? Sí, esas palabras en realidad no le estaban ayudando mucho a Naruto, que en este momento se dirigía a la casa de la mencionada amiga. Después de que había hablado con Lala, que sorprendentemente supo cómo darle unos buenos consejos con respecto a su situación, imagínense, y haber pasado el resto del día escolar de un mejor humor, algo que fue notado por sus amigas y compañeros de aula, se encontró con la sorpresa de que en realidad había recibido una llamada de Aruna, que, al no contestar, pareció que consideró oportuno mejor dejarle un mensaje de voz, algo obvio en realidad. El mensaje en sí fue un simple pedido para que, por fin, después de una semana se volvieran a ver en su casa, lo que en un principio calmó a Naruto al pensar que ya no estaría molesta con él. Hasta que se puso a analizar más de lo que su imaginación debió permitirle hacer. Pues cuando lo hizo, lo primer que captó, fue el nuevo tono de su amiga de pelo azul, que parecía haber ganado unos cuantos tonos más de profundidad, lo que le hizo por alguna razón pensar en que estaba usando una máscara de algún tipo, siendo una máscara de hockey la que le llegó más por algún motivo. Y junto a eso, también había llegado a escuchar un ruido de fondo que parecía una mezcla entre un chirrido y un motor trabajando, que le recordó a varios aparatos que pudieron hacer daño corporal serio, llegó a su mente. Lo que al juntarlo con la máscara de hockey y una Aruna que podría ser la primera vez que en verdad vio molesta, le dio una imagen muy mala a la que esperar cuando llegara a su casa, por la que aún maldecía a su cabeza por conjurar: te maldigo escritor hijo de puta, por meterme en esta clase de situaciones. Y aparentemente a quienes en realidad ni tenían la culpa de sus tonterías, o su imaginación. En fin, después de maldecir al escritor y cualquier deidad que según él podrían estar haciendo que terminara en estas situaciones para su diversión, se dio por fin cuenta de que aparentemente, su cuerpo había estado trabajando en piloto automático, llevándolo por sí solo hasta la puerta del departamento de la familia Sarenji, donde se había detenido justo antes de tocar la puerta. Y donde en verdad se quedó paralizado por unos segundos sin saber qué hacer, si tocar la puerta y recibir los castigos, daños y demás cosas que ya se imaginó en su cabeza que iban a pasar, o tomar su lindo culito y correr a las montañas ahora que sabía qué es lo que posiblemente pasaría detrás de esta puerta. No, mejor trato con esto de una vez, si es como Kachan es seguro que no llegaré a escapar a un lugar lo suficientemente lejos. Hasta que recordó las igualmente malas posibles consecuencias de intentar y seguramente fallar en escapar de la furia femenina. Resignándose a su destino, levantó el puño y lo acercó a la puerta para golpearla y alertar a los habitantes de que ya estaba allí para que le abrieran la misma. Boing, 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 y esto habría ocurrido de esa manera, solo que después de que se abriera la puerta sin previo aviso, su puño terminó conectándose con algo muy blando que lo hizo rebotar.
Usando solo medio segundo para ver, analizar y procesar lo que golpeó en lugar de la puerta, llego a determinar algo: si antes no estaba muerto, ahora lo estaré. ¿Por qué? Simple, lo que tocó en lugar de la puerta de la casa, fue un modesto, pero alegre pecho, de una semi-paralizada Akio vestida de civil, y que obviamente no se esperaba que nada más salir de su casa, le pasara eso. Parecía que en su estado de angustia, Naruto se desconectó tanto de su entorno, que incluso su habilidad sensorial se había apagado por el momento, dejándolo desprevenido de la salida de Akio. Y ahora por eso, solo pudo mirar a los ojos abiertos de la chica, que por un momento no supo cómo reaccionar. Hasta que los instintos femeninos básicos se hicieron cargo, comandando su cuerpo para que hiciera lo que considero lo más lógico en ese momento. Pervertí, ga. Grito indignada seguido de lanzar una cachetada que daría directamente en la mejilla de Naruto, golpe que de hecho dio en el blanco. El problema apareció cuando el receptor de este, en una mezcla de sorpresa, instintos de batalla semi-afilados, la falta de costumbre en estas situaciones y una familiaridad con la chica, en vez de responder a un ataque con otro que posiblemente la lastimaría, cosa que no hacer, o esquivar el ataque porque en parte sintió que se merecía hizo quería la mejor tercera opción, soportar la parte que lo recibiría con una pequeña cantidad de chakra de tierra, lo que amortiguaría el golpe. Aunque parece que la soportar de más, porque Akio ahora mostraba una mano grande y roja por el dolor, que se soplaba de forma continua en un intento de aliviar el dolor. Pensé que Aruna-chan bromeaba o que fantaseaba despierta cuando dijo que su cuerpo era tan duro como el acero. Se dijo en voz alta, olvidando o sin importarle que Naruto aún seguía ahí en pos de aliviar su dolor. Ignorando igualmente las palabras y acciones de Akio, Naruto tosió ligeramente en su puño tratando de llamar su atención, lo que consiguió al hacer que ella lo mire de nuevo, solo que ahora sin la molestia en su mente nublando su juicio, pareció darse cuenta de lo que en verdad había hecho o tratado de hacer, haciéndola avergonzarse en parte del obvio accidente y en parte de su reacción ante el chico que sabía muy bien que no era tan pervertido como su novio, y que no se merecía una cachetada como la hacía este último cuando se pasaba de la línea con ella. Hola, Naruto-kun. Saludo incómoda y con un pequeño sonrojo, habiendo aparentemente olvidado su mano lastimada, que usaba para jugar de forma un tanto tímida con uno de sus largos mechones morados. Sonriendo igualmente un tanto incómodo, Naruto le respondió igualmente en un tono incómodo: hola Akio-chan, vengo a ver a Aruna-chan que venía. Preguntó al final en un vano intento de romper un poco el ambiente incómodo. Funcionó, aunque solo un poco. Así, me dijo que vendrías, te está esperando en su habitación. Le instruyó sin tartamudear, pero igualmente sonrojada y de forma apresurada, a la vez que se hacía a un lado para darle espacio para entrar, lo que empezó a hacer, y si me permites, los dejo solo, de todas formas ya estoy llegando tarde a mi cita, te encargo que cuides a mi linda Imoto. Y se fue apresuradamente, dejando a un Naruto que al escuchar el nombre de Aruna, volvió a su estado nervioso, pues con su imaginación reiniciándose y trabajando horas extra, creó unas imágenes que al final lo hicieron confundir su salida rápida por llegar tarde a su cita y abandonar lo más rápido posible la incómoda situación, con un testigo que sabía que un desastre pasaría y no quería verse involucrado. De seguro le dijo a Aruna-chan cuáles serían las desgracias preparadas para mí y no quiere que la culpen cuando encuentren mi cadáver. Se dijo voz más o menos baja en la soledad del departamento, dejando de divagar y pensando que había postergado mucho esto, se quitó los zapatos y como un honorable samurái caminó lo más recto posible hasta la habitación de Aruna. Llegando a la puerta de esta, tomó aliento y se preparó. Bueno, llegó la hora, pronto te veré Tou-san. Levando y moviendo su mano tocó la puerta de la habitación. Hola, Aruna-chan, soy N Naruto. Mentalmente se reprendió por haber tartamudeado más de lo que consideró necesario y siguió. ¿Puedo entrar? Escuchando unos sonidos como de algo moviéndose, junto al movimiento de las mantas, espero hasta que recibas una respuesta. Sí, claro, pasa, la puerta está abierta. Escucho que le respondió la voz un tanto apagada de Aruna, incluso más apagada de lo que debería escuchar su voz a través de una puerta normal, aunque esto lo ignoró en pos de mantener la un poca valentía que reunió.
dando un último aliento y un rezo para que los kamis cuidaran o recibieran su alma en el lindo cielo. Cuando todo fue dicho y hecho, abrió la puerta y se preparó para ver lo que vendría tras él. Aunque aún con todos los pensamientos, situaciones imaginarias y posibles consecuencias que pensó que le vendrían, ninguno estuvo cerca de lo que en verdad le esperaba. En la cama de la habitación que estaba a la derecha, una Aruna para nada atemorizante estaba ahí. De hecho, en vez de tenebrosa se veía bastante lila, vestida con un lindo pijama amarillo con algunas flores rosas, que recordaba le regaló en una ocasión su hermana, y que le presumió a él por alguna razón, la hacían ver bastante linda en su opinión. Aunque el factor Moe se vio afectado cuando en una segunda mirada, por fin notó un par de cosas, como el ligero sonrojo y sudor que cubría parte de su cara, un cubrebocas, que estaba semisentada, con las mantas reuniéndose en su cintura, donde de paso lo llevó a ver que en la mesita de noche que tenía a un lado, un humidificador de aire se trabajando, dándole un aroma de diferentes hierbas que según sus conocimientos, eran de un tipo medicinal, específicamente, en verdad estaba enferma. Sí, no se esperaba encontrar con que su amiga, de verdad estaba ausente de la escuela porque al parecer estaba enferma. En serio creyó que solo lo estaba evitando para pensar mejor lo que le había dicho y si quería que fueran amigos. Pero eso no le quitaba las posibles cosas que aún le podría esperar pasar, así que no bajó mucho su guardia. Hola, Naruto-san. Le saludó Aruna de forma apagada a través de su cubrebocas. Aún asustado y precavido de lo que le esperaba en esta conversación, Naruto seguía siendo él, y su madre no había criado a un mal educado. Hola Aruna-chan, veo que estás enferma. Aunque no le quito lo nerviosos, llegando a señalar incluso lo obvio, ¿cómo es que pasó? Te había visto bien cuando me fui el sábado, y con eso se apagó, volviendo a meter la pata según su ver. Sin importarle, o sin notar su desliz e incomodidad, posiblemente por la fiebre, Aruna se acomodó un poco mejor en su cama y miró a su amigo. Ese sí, de hecho, pasó después de que te fuiste. Sé cuando iba a mi cuarto para pensar en lo que me dijiste, ninguno de los dos se perdió el poco de dolor que se podría escuchar a través de su voz amortiguada, pero no dijeron nada de eso mientras uno seguía con su historia. No me di cuenta de muchas cosas mientras iba a mi cuarto, como el cómo pasé por el charco de agua que dejaron después del reto de Rico, o cómo dejé el aire acondicionado prendido durante la noche, o cómo me quedé dormida descubierta tras pensar mucho en lo que me dijiste. Así que eso fue. Pensó Naruto con una gota de sudor bajando por su nuca, al darse cuenta de que de hecho, él y Rico, de hecho de forma inadvertida fueron la causa del actual estado enfermo de su amiga. Ya veo, lo siento por olvidar limpiar el agua de tu piso. Por lo que se disculpó al darse cuenta de ese hecho en particular. Moviendo sus manos frente a ella de forma un tanto frenética, Aruna negó a la vez con la cabeza mientras decía, no te tienes que preocuparte. No es como si supieras que eso iba a pasar. Y aun cuando el mismo Uzumaki quería discutir con eso, pensó que no era lo mejor en el estado actual de Aruna, por lo que solo asintió y dijo, está bien, si tú lo dices. Dándole paso de inmediato a un silencio muy incómodo, en el que ninguno de los dos tenía la menor idea de cómo romper. Seguramente se habría permanecido así durante minutos, fácilmente hasta una hora, viéndose incómodos, sin saber cómo romper el silencio o la mala vibra, con miedo de que si uno empezaba el otro, lo vería extraño o se avergonzaría. Pero por fortuna no fue necesario una espera tan larga gracias a una tercera intervención, en forma de un pequeño perro de blanco y negro, con grandes ojos y la lengua saliendo de su boca. Que solo ver el pelo largo, puntiagudo y rojo de Naruto, su mente perruna lo reconoció como el compañero de su ama, el chico que siempre estaba con ella cada que podía, que la protegía de lo que él no era capaz de protegerla, que lo entrenó en los agujeros que tenía en sus enseñanzas para proteger a su ama, y el que curiosamente tenía un nivel de olor a ramen, tierra, bosques, zorro y mono. Al momento del reconocimiento, hizo lo que siempre que lo veía trataba de hacer, saltar a su espalda peluda para darle una mordida de saludo a su pelo. Pensó en trataba, porque normalmente sus mordidas de saludo eran esquivados usando una especie de sexto sentido medio animal que parecía tener el humano que le ayudaba a detectar los ataques venideros. Así que aunque él era terco en intentar mostrar sus formas de agradecimientos como él sabía, no se esperaba que en realidad lo lograra esta vez.
De ahí la sorpresa cuando en realidad, tras saltar, en realidad sus mandíbulas terminaran atrapando un buen puñado del pelo del adolescente. Que por la incomodidad y sus pensamientos, y a pesar de haber detectado la forma de vida perruna que tan cariñosamente Haruna llamaba Marón, no logró reacción a tiempo a su acercamiento, dejándolo subirse a su espalda y que le mordiera el pelo. ¡Ay, ay, 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 ay! Gritó Naruto al sentir que parte de su pelo era jalado desde la mitad de su espalda hasta las raíces por un pequeño peso. Sobresaltada por el repentino grito dolorido de su amigo, Haruna se levantó y se dirigió a un muy movido pelirrojo, que trataba de alcanzar a un Marón muy feliz, que no dejaba soltar su pelo en su alegría de por fin alcanza uno de sus objetivos en la vida. Mientras preguntaba, ¿qué pasa Naruto-san? Sin recibir respuesta. Casi pasando su cama, en su prisa, se olvidó de apartar mejor las sábanas para que no le estorbaran a sus pies al pasar, algo que le costó caro al momento de que se enredaran los mismos con dichas mantas, causando que se resbalara, y del impulso, cayera en un Naruto distraído, terminando los dos en una bola de manos y pies enredados por unos segundos. Al momento de que los dos se recuperaron de la caída, abrieron los ojos para ver cómo habían quedado. Lo que vieron fue bastante interesante. Cada uno vio frente a su cara como la cara de su amigo opuesto estaba a centímetros de tocar su piel, de la misma manera se fijaron que aparte de lo cerca que estaban sus rostros, sus cuerpos tampoco dejaban mucho espacio entre sí, haciendo notar varias cosas que la verdad ahora a este humilde escritor no le dan muchas ganas de describir, pero sí decir que son muy calientes. Cosas que se remarcaron un poco por cómo la ropa de Haruna, que estaba un poco mojada con sudor, se pegaba a su cuerpo. Todo eso fue suficiente para hacerlos sonrojar, y en un rápido movimiento los dos se separaran a trompicones lo más rápido posible. Al momento de separarse, los dos se quedaron sentados en una posición seiza tradicional, moviendo sus cabezas y ojos en una forma que no se pudieran ver ninguno de los dos a la cara. Después de un rato de esto, el estado de ánimo se cambió abruptamente, cuando un fuerte ruido de ladrido los sobresaltó a los dos haciéndolos ver el mismo punto. Que era un Marón que se había soltado del pelo del Uzumaki después de considerar que le había dado el cariño suficiente a Naruto y que ahora miraba entre los dos con una expresión que los dos pensaron que era de curiosidad en el lenguaje canino, aunque los dos sabían que su cara no había cambiado en lo más mínimo. Tras mirarlo por unos segundos, los dos cambiaron a mirarse a sí mismos, sin decirse nada y sin hacer nada, solo observándose por lo que pareció una eternidad, hasta que, jajajaja. Los dos empezaron a reír por la divertida situación en la que se habían metido, causando que el pequeño perro propiedad de la mujer de los dos inclinara la cabeza en señal de confusión. ¿De qué se están riendo?, se preguntó curioso el perro, ya que en su humilde opinión, no vio nada muy divertido. Al final se encogió de hombros mentalmente. Nunca entenderé a los humanos. Las risas bajaron poco a poco, de una risa fuerte a una más débil, hasta que por fin cayó a una risita casi inaudible. Tomando unas respiraciones para recuperar el aliento, los dos se vieron de nuevo y ahora las tensiones que estaban en sus interiores habían bajado considerablemente, aun sabiendo los dos que tenían que hablar, lo hicieron dándose cuenta los dos de una cosas que antes ignoraron o aún no sabían. Ahora, minutos después de que Naruto hubiera ayudado a Haruna a volver a su cama, el chico se sentó a su lado y habló sin miedo ahora en su voz. Así que pensaste en lo que te hablé el fin de semana, supongo. Ella asintió con un poco más de la energía esperada. Sí, de hecho, en parte fue por eso que no me di cuenta de que me mojé los pies y terminé enferma. Dijo, sin un mordisco o deseo de hacer sentir mal a Naruto en su tono. Asintiendo, el Uzumaki le esperó a que dijera algo más, pero con el fin de acelerar eso después de que no pareció querer continuar dijo, entonces. Pensé en muchas cosas, primero, en cómo fue que nos conocimos, cómo tú de la nada apareciste delante de mí y de ese hombre que trató de secuestrarme hace años,
Finalmente empezó a decir, haciendo que Naruto estuviera atento de lo que tendría que decir. También pensé en cómo trataste de ayudarme cada vez que podías cuando nos hicimos amigos, como después de mis terapias para tratar con mi arrenofobia, fobia a los hombres, siempre estabas conmigo para llevarme a casa, y como hace 4 años me diste amarón aquí, dijo lo último mientras acariciaba ligeramente la cabeza del mencionado animal acostado en su regazo, y después de pensar y recordar en todo eso, me di cuenta de algo muy importante. Estando al filo de su asiento en este punto, Naruto esperó lo más que pudo con la respiración contenida, que sus siguientes palabras no sonaran muy desesperadas por escuchar su respuesta, de que te diste cuenta. Se debía decir a sí mismo que en realidad lo hizo muy bien. Que eres un idiota, por no decírmelo antes. Dijo con un sonrojo por decir una palabra tan fuerte para su vocabulario normal, junto a un ligero tartamudeo. Esa respuesta le valió una muy corta, pero correctamente expresada respuesta que dio a conocer los pensamientos del Uzumaki, Habiéndose calmado y recuperado un poco la compostura, tras usar una palabra tan fuerte, la chica continuó, si bien entiendo que, tu condición no es algo que le puedas decir a cualquiera, me parece tonto que no me lo hubiera dicho antes, después de todo, eres mi mejor amigo, y deberías saber que nunca se lo habría dicho a nadie. Terminó con una pequeña sonrisa. Naruto en realidad pensó en esas palabras durante un largo y tendido momento, o por lo menos lo más largo y tendido que se puede en unos 10 segundos, y se dio cuenta, tienes toda la razón, que de hecho, sus palabras eran verdad. Ya sea para bien o para mal, con todas las experiencias que vivieron juntos, como se conocieron, se unieron y convivieron hasta ahora, permitió que una relación se formara, una que era tan buena, que sabía llegó a un punto en el que en realidad era posiblemente la chica en la que más confiaba, fuera de su familia y la familia Yuki, lo que en a su vez, se vio reflejado en que la misma Haruna confiaba igual o más en él. Por lo que supo que debió dolerle mucho su desconfianza, aun cuando afirmara que entendía sus razones para no hacerlo. Lo siento, por no decirte antes, si hay algo que pueda hacer para compensarte, dímelo y haré todo lo que pueda para hacerlo. Dijo con pasión en su voz. A lo que la chica peli azul se quedó pensando por un rato, la verdad, no es necesario que hagas algo, comenzó a decir, seguido de levantar su mano para detener a Naruto de que abriera la boca para protestar, pero como te conozco, sé que no te detendrás hasta que acepte y te pida que hagas algo por mí. Ante la acertada declaración, Naruto se rió nerviosamente mientras se sonrojaba y rascaba la nuca, así que te pediré solo 2 cosas. Ante eso, el chico sonrió y asintió casi de forma frenética, claro. Solo dime qué es y lo haré. Respondió. Tomando un poco de aire, se preparó para lo que estaba a punto de decir. Una vez lista, habló a la vez que levantaba una mano con un solo dedo extendido. Lo primero que quiero que hagas por mí, es que no me mientas más, quiero que a partir de ahora, seas totalmente honesto conmigo, por favor. Pidió al final con un tono un tanto más suplicante que el resto de su pedido, dando a entender lo mucho que quería esto. Notando esto tan claro como el día, Naruto para empezar se sintió mal por cómo la había hecho llegar a tener que sentir esta clase de emociones por su desconfianza, seguido momentos después de un deseo aún mayor de tener que compensar a Haruna. Está bien, te prometo que a partir de este momento, seré completamente honesto contigo y que no te guardaré más secretos. Sin ser notado por Naruto gracias al cubrebocas que la Sarenji tenía, una sonrisa se plasmó en sus rasgos al escuchar esas palabras, sabiendo mejor que muchos otros el significado de una promesa hecha por el pelirrojo. Gracias, Naruto-kun, de verdad. Agradeció con un lindo sonrojo. Una vez que el sonrojo disminuyó hasta desaparecer, Haruna sacudió su cabeza un poco y después inhaló una gran bocanada de aire, como si se estuviera preparando para algo importante, por lo que Naruto se preparó para escuchar atentamente. Ahora, el segundo pedido que te voy a hacer es, tomando una última respiración, dejó salir de su boca la frase que impactaría a Naruto de sobremanera. Quiero que cuando me recupere, y pase tu cumpleaños, me lleves a una cececita. Pidió tartamudeando y sonrojándose intensamente al final. Solo así pudo contestar o más bien preguntar Naruto, quien no tenía del todo claro qué tipo de cita le estaba pidiendo, solo llegando para empezar, a la conclusión de que le estaba pidiendo una cita de tipo romántica.
Tomando valor de quién sabe dónde, Haruna de hecho logró calmar un poco su sonrojo, timidez y tartamudeo para decir las siguientes palabras que cambiarían muchas relaciones y futuros, o por lo menos pasará mucho antes de lo que deberían. La primera cosa que te pedí que hicieras por mí para perdonarte, es que fueras completamente honesto conmigo, y aunque sé que te hice prometer esto porque tú me ofreciste que te pidiera eso, no puedo simplemente hacerte prometer que serás honesto conmigo, si yo no puedo hacer lo mismo por ti. Comenzó a decir, llamando la atención de un Naruto al principio confuso, que ahora miraba tratando de comprender lo que trataba de decirle Haruna, así que ya no te guardaré este secreto, esto que he sentido por mucho tiempo y que nunca me atreví a decirte antes por miedo a que nuestra amistad cambiara, razonando lo que estaba diciendo, y haciendo memoria de algunas situaciones que por alguna extraña razón encontró que eran más o menos similares a la actual, su mente que parecía que había pedido horas extras el departamento de imaginación le mostró un pensamiento que lo hizo dudar y sorprenderse. Espera, estas líneas, el ambiente, la situación, ¿no será que...? Sus pensamientos se detuvieron cuando Haruna retomó sus pensamientos, pero con todo lo que ha pasado, me doy cuenta que ya no puedo tener esa clase de miedo, que tengo que sincerarme tanto contigo, como conmigo misma, así que te lo diré. La verdad es que tú me has gustado desde hace mucho tiempo, más que como un amigo o un familiar, tú me gustas como un chico con el que quiero salir como mi novio. Declaró al final con una voz fuerte y cargada de muchas emociones. Lo que dejó francamente sorprendido a Naruto, vaya, no me esperaba nada de esto. Se dijo a sí mismo mientras la miraba, sin saber qué decir por un buen rato. El silencio se extendió por un tiempo tan largo, que empezó a poner a Haruna nerviosa. Tras casi un minuto de espera, por fin reaccionó, bajando un poco la cabeza y moviéndola de lado a lado con una sonrisa, miró de nuevo a la chica, sabes, la verdad sea dicha, nunca me di cuenta de que tuvieras esos sentimientos por mí, por lo que me disculpo por eso para empezar. Dijo avergonzando a la vez a Haruna, quien de ser posible, se hubiera sonrojado más de lo que ya lo estaba, pero mentiría si dijera que no me siento feliz y halagado por saber de estos sentimientos que tienes hacia mí, y que quieres salir conmigo. Eso alegró igualmente a Haruna, pues si él estaba feliz por estas palabras, ella entendió que él también tenía, aunque pudieran ser pequeños, sentimientos más que de amistad por ella, lo que en consecuencia le dejaba una oportunidad para obtener su corazón, pero, hasta que escuchó que dijo eso, un pero, normalmente no era bueno, ¿recuerdas que estoy saliendo con Lala-chan, por eso de que estaba en un contrato matrimonial concertado por mi papá, verdad? Preguntó, a lo que recibió un asentimiento de la peli azul. Pues bien, ya que nos estamos sincerando, hay otras cosas con respecto a eso de lo que te tengo que hablar. Tomándose su tiempo, Naruto empezó a explicar de forma detallada todo lo que aún no le había terminado de contar en su primera explicación, sobre la llegada de Lala, la pelea seguida a su mismo recibimiento, el accidente que lo implicó a él, Lala y Rico, la persecución con los guardias de la segunda, la aparente propuesta de matrimonio que le hizo por el accidente antes mencionado, un poco de la plática después de que se enteró de ese matrimonio y regresaron a casa, y al final, el aviso / amenaza que le dio el padre de Lala, el rey de Deviluque y la galaxia al día siguiente. En resumen, así es la situación. Estudiando todo lo mencionado, algunas de las cosas resonaron más en sus pensamientos de Haruna que otras, lo que en consecuencia la hizo estudiarlas y al final, cuando pensó tener una especie de comprensión casi completa de lo que le dijeron, decidió hacerle una pregunta a Naruto antes de decir lo que su comprensión le trajo. Ya veo, pero entonces ¿a ti te gusta Lala-san? Preguntó con un tono un tanto esperanzado de que la respuesta fuera no. Esperando más o menos la pregunta, la respondió sin mucho tiempo de espera, como una amiga. Claramente, es difícil que no te guste una persona tan burbujeante como ella. Pero tengo el presentimiento de que no preguntas de esa manera, ¿verdad? Al recibir una negativa, suspiró y asintió para sí mismo. Claro que no. Hablando como dos chicos que se gustan, que les gustaría salir como una pareja, no estoy tan seguro.
Un pequeño sentimiento de miedo se instaló en el corazón de la Sarenji cuando escuchó esas palabras. Parece que es como pensé, sin estar consciente de los sentimientos de su amiga. Naruto siguió: para empezar, es una chica que conocí hace menos de unas semanas, por lo que no la conozco tan a profundidad como a ti, Rico, Mikan, Yui o a las demás. Incluso ahora sé que hay muchas cosas que no sé de ella y que es posible que descubra en poco o mucho tiempo, y que puede que me gusten o no. Junto a eso, la verdad nunca pensé que terminaría en una relación como esta, que sería comprometido a tan temprana edad y todo eso, pero aun con todo eso, no puedo dejar de pensar en Lala como en una chica que, con sus actos juguetones, sus formas de hacer las cosas más divertidas, con lo buena que es, e incluso su afán de hacer todo más divertido para ver a todos felices, incluyéndome, se está ganando un lugar en mi corazón muy rápido. Bien, eso hizo decaer un poco el ánimo de Aruna, le agradaba bastante Lala, la verdad, era difícil que a alguien no lo cayera bien por su actitud como dice Naruto, lo cual era bueno para atraer a todos los chicos que ella quisiera, pero cuando esa actitud y encantos estaban atrayendo al chico del que estaba enamorada desde hacía años, era difícil saber si sentirse molesta, celosa o feliz con ella. Al final, por enésima vez, un silencio incómodo se instaló entre los dos, sin duda se volvió la norma por lo menos por hoy, lo cual fue algo que no le gustó a ninguno. Aruna, tras un rato de pensar en eso, decidió hablar de nuevo, bien, deteniéndose un momento de hablar para asegurarse de que lo que estaba por decir estaba bien formulado, siguió: entonces, sabiendo esto, quiero que hagas algo diferente por mí como mi segunda petición. Escuchando eso, en realidad Naruto no tuvo que pensar mucho cómo responder a la solicitud, solo asintiendo en señal de que estaba de acuerdo con una nueva petición, lo que le dio a la chica enferma la señal de hablar: quiero que una vez me recupere y pase tu cumpleaños, me permitas hablar con Lala-san a solas sobre algo muy importante. Claro, supongo que eso se puede hacer, pero tendrás que preguntar a ella en eso, dijo Naruto con una mirada cansada al final, pues esta conversación, aun cuando más o menos se lo esperaba, le terminó quitando bastante de la energía mental con la que disponía. Solo espero que cuando esto se solucione, todo mejore. Si tan solo no hubiera dicho o pensado eso, era posible que las cosas hubieran sido de esa forma. Lo malo es que se olvidó de la regla universal, de no llamar las desgracias el mismo. Mientras tanto, Shinobi World, aldea del sonido, la aldea que se identificaba a sí mismo con el símbolo de una nota musical, se mostró a primera vista como un pueblo que en este momento no tenía más actividad que la de los pocos aldeanos y shinobis que deambulaban por el lugar, yendo y viniendo, hablando o comprando cosas en las pequeñas tiendas abiertas, cosas hasta cierto punto bastante normales en una aldea shinobi, tan normales que incluso uno podría descartar que algo interesante estuviera pasando en este pequeño pueblo de guerreros de la sombra. Que era así, por lo menos en el exterior, porque en el interior, la cosa era muy diferente. A unos cuantos metros bajo tierra, en un cuarto subterráneo conectado a varios túneles de un gran laberinto subterráneo, era donde lo interesante estaba pasando. El mencionado cuarto era uno bastante amplio para ser un lugar bajo tierra, en una forma similar a la de un medioevo acostado. Sus medidas se registraban con una altura de cerca de metros, 8-9 de ancho y 15 a 17 de largo. También se mostraba que era algo nuevo, y que se hizo de forma un tanto apresurada gracias a diferentes cosas que lo delataban, alguna que otra abolladura que no debería estar ahí, imperfecciones, manchas de diferentes tonos y dudosa procedencia en el suelo, etc. Mucho de esto no era de gran importancia, o por lo menos no para las 4 hombres que entraron a este cuarto. Lo que les importaba eran dos elementos específicos. Primero, la gran nave espacial semidestruida cerca de una de las paredes, y lo que parecía ser una gran plataforma rodeada de cientos, si no es que miles de líneas de Fuinjutsu puestas en forma circular y un panel azulado. Las figuras, como se dijo, son 4, 3 de ellos fácilmente identificables por sus vestimentas y figuras, siendo uno nada más y nada menos que Orochimaru, el Sannin de las serpientes, fácilmente identificable con su piel blanca enfermiza, sus ojos amarillas y su ahora nuevo atuendo de Akatsuki.
Acompañado con él venían otros 2 miembros de la organización en la que se reintegró, siendo los que respondían al nombre de Sasori y Deidara los nombres a los que respondían, igualmente vestidos con el atuendo estándar del abrigo negro con nubes carmesí. Dejaba solo una figura desconocida para los últimos 2, o por lo menos uno creería que el otro no sabía quién era. Esta última figura era muy diferente a los otros por muchos aspectos. Lo primero es que no compartía la misma ropa que el resto de los presentes, su vestimenta se compuso por un conjunto un tanto más extenso, llevando una camisa de color púrpura oscuro con una camiseta blanca y un obi blanco alrededor de la cintura, unos pantalones púrpura oscuro y una funda de shuriken en la pierna derecha, en la frente usa el protector de Otogakure y guantes de color púrpura con los dedos abiertos. Finalmente, otras características definitivamente mencionables serían ojos color negro, el cabello de color grisáceo, que tiene en una cola de caballo y anteojos circulares. Su nombre era Kabuto Yakushi, la actual mano derecha del hombre serpiente, y secretamente el espía de confianza de Sasori. La entrada de estos 4 hombres causó la calma casi total de las actividades, pues la sola aura que emanaban en conjunto creaba un ambiente tan pesado que no era para mínimo esa reacción. Silbido entonces esta es la cosa que nos llevará al Jinchuriki, no se ve tan grande como pensé. Hablo de Deidara, levantando levemente su sombrero para tener una mejor vista de la nave. Sasori en cambio, se mantuvo callado como era la norma, y se concentró en ver y estudiar más la plataforma rodeada de Fuinjutsu, así como las mismas líneas. Su mirada era tan fija que si te fijabas lo suficiente, uno podría ver casi seguramente cómo los engranajes en su cabeza se estaban usando para tratar de descifrar su funcionamiento. No exactamente, Kukuku, respondió Orochimaru a Deidara, haciendo que la atención del bombardero de Akatsuki pasara de la nave a él, aunque fue el precursor, lo que los llevara al chico es esa plataforma. Señaló el mencionado, haciendo que de nuevo la atención de Deidara cambiara al objeto mencionado. Viéndolo por solo 1 o 2 segundos, no vio mucho que le llamara la atención. Claro, los llevaría a su objetivo donde si tenía suerte, podría probar su arte superior con él, pero nunca le interesó en verdad el Fuinjutsu, así que no le interesó y en lugar de estudiarlo o preguntar por él, respondió con un simple ya veo. Y volvió a ver la nave donde se preguntó si sus figuras de arcilla explosiva podrían destruirlo. De quien más recibió una respuesta a su simple presentación fue Sasori, quien hizo un sonido de pensamiento con la garganta. Entonces, ¿cómo funciona exactamente esto? Y preguntó con su voz profunda, sin dejar de mirar la plataforma y las líneas Fuinjutsu. Sonriendo levemente, Orochimaru le hizo una señal a Kabuto, quien asintió con la cabeza, y se acomodó sus lentes después de que descubrimos la nave y logramos ponerla bajo nuestra seguridad. Le hicimos una larga lista de estudios y análisis para determinar cómo podría sernos útiles. Por desgracia determinamos que casi todas las armas y materiales fueron dañados en la caída. De lo poco que pudimos salvar fue algo de tecnología médica y su explicación fue cortada de forma repentina, cuando lo que pareció una larga cola gris, hecha de placas y con una punta, de donde salía un líquido morado terminó apuntando a su cuello. Sé que a los científicos y médicos les gusta alardear y divagar de sus experimentos, estudios e historias. Pero eso es algo que a mí no me importa. Yo pedí saber cómo funciona esa plataforma que nos llevará a nuestro objetivo, y no me gusta que me hagan esperar, aunque sea una respuesta. Sin parecer en lo más mínimo asustado o perturbado por la amenaza no exactamente formulada, el asistente del Sannin volvió a acomodarse sus lentes y asintió levemente. Claro, me disculpo, trataré que no pase de nuevo. Cuando el aguijón gigante se alejó del cuello del pel gris, tragó levemente y retomó la conversación. En fin, algunas cosas más que logramos rescatar y que fueron útiles para hacer funcionar la plataforma, que por ahora no tiene un nombre mejor que el de teletransportador, fueron el sistema de navegación de la nave, que tras mucho estudiarlo, creemos haber conseguido las coordenadas de la conocida Tierra, que es donde está el Jinchuriki del Yonbi QB.
Junto a eso, se encontró una especie de planos que especificaba cómo es el funcionamiento de un teletransportador que presumiblemente estaba en curso de ser finalizado, y con esos datos en conjunto, trato de terminar de decirle chico con anteojos, pero fue interrumpido por el mismo Sasori que pareció entender el resto. Así que usaron un poco de ingeniería inversa sobre cómo hacer que funcione y lo recrearon con un poco de Fuinjutsu. Asintiendo para sí mismo, el Akatsuki más bajo pareció llegar a un entendimiento consigo mismo sobre este artefacto tan curioso, pero aun con esa más o menos información considerable, seguía teniendo preguntas, que expreso, pero ¿es seguro usarlo para viajar por el espacio? Eso último salió de sus labios con algo de extrañeza, aún sin estar del todo acostumbrado al hecho de que no estaban solos en el universo, y que poco después de descubrirlo aparentemente tendría que ser de los primeros en probar viajar por este nuevo espacio. Hasta donde sabemos, lo es. Respondió Orochimaru, sin dejar nunca de sonreír, incluso cuando su subordinado había sido amenazado física y verbalmente. Hemos hecho pruebas de su funcionamiento, en pequeños viajes en comparación a lo que harán ustedes, pero hasta ahora, no ha mostrado ningún efecto negativo aparte del gasto de chakra obviamente. Sasori asintió ante eso, lenta e inseguramente, pero asintió, entiendo. Suspirando profundamente, golpeó levemente a Deidara con el apéndice parecido a una cola de escorpión en la cabeza y comenzó a caminar a la plataforma. Vamos Deidara, tenemos que irnos ahora, solo tenemos 2 meses para encontrar e investigar al Jinchuriki, y debemos aprovechar cada segundo. Frotándose el punto golpeado, el bombardero de pelo rubio soltó unas pocas maldiciones sobre viejos impacientes y otras cosas, antes de seguir a Sasori a un ritmo similar. Sí, ya voy, calmante. Casi cuando llegó a la plataforma, pareció que Deidara recordó algo en particular, por lo que se dio vuelta y miró a Orochimaru. Oye, ¿y nuestro grupo de apoyo? Pensé que habías dicho que nos darían a unos cuantos de sus chicos para ayudarnos con esto. Claro, no es como que los necesitemos. Sonriendo e ignorando su obviamente intento de sonar arrogante, Orochimaru respondió, no te preocupes, ellos ya están esperándolos en el otro lado, los envié antes para que empezaran a hacer reconocimiento y situar en el mejor lugar posible el receptor del teletransportador. Después de todo, pensé que no les gustaría estar más del tiempo necesario con compañía que no pudiera apreciar su arte. Ignorando sus burlas claramente intencionadas, Deidara bufó y siguió caminando a la plataforma sin decir nada más, sin darle la satisfacción de saber cómo le molestaba su actitud engreída. Cuando los dos hombres estaban encima de la plataforma, se voltearon para ver a Orochimaru y Kabuto, junto con algunos de los pocos integrantes del personal asignado para esa área en específico, quienes a la orden del mismo Sannin de las serpientes trajeron a varias personas atadas, amordazadas y vendadas que pusieron en varios círculos de sellos que Sasori había notado antes, pero que solo ahora les encontraba sentido del por qué estaban ahí. Así que sacrificios, supongo que es normal que el gasto de chakra para una clase de viaje como este sea tan grande que mataría a los que den el mismo para llegar, a menos que sean un Biju o un Jinchuriki supongo. Pensó de forma analítica, sin ver ningún problema en las muertes de todas estas personas. Después de todo no eran ni siquiera material para hacer algún tipo de marioneta de carne de cañón según su vista artística. Todo listo Orochimaru-sama. Avisó Kabuto cuando el último de los sacrificios fue colocado de forma segura en el círculo de líneas escritas en el suelo. Asintiendo con su siempre tétrica sonrisa presente, dio un saludo, o en este caso, despedida burlona con 2 dedos. Nos vemos caballeros, espero y que si no encuentran al joven Naruto-kun, por lo menos encuentren a alguien que sí aprecie sus formas de arte. Sin darles oportunidad de siquiera darle una mirada apestosa, Orochimaru movió sus manos para hacer una señal con estas, la de la serpiente específicamente, y gritó el nombre provisional de la técnica, arte de sellado. Transporte espacio-tiempo. De forma casi instantánea, a diferencia de lo que se esperaron los pasajeros, las complejas líneas dibujadas se iluminaron y se movieron a una velocidad casi instantánea hasta llegar a ellos, donde tras 5 segundos de una cegadora luz, esta bajó revelando 2 cosas diferentes antes de que se activara el jutsu. 1. Que las baterías /sacrificios ya no respiraban, sus cuerpos adelgazaron a tal punto que solo se podían ver la piel y huesos de estos, y sus ojos solo mostraban el blanco de ellos.
Y 2, que 2 de los 3 ninjas de rango S desaparecieron, sin dejar más rastros que sus ligeras huellas en el suelo de tierra y las posibles células que quedaron de ellos en el ambiente. Bien, veamos cómo se desarrolla esto, y qué podré sacar de esto. Pensó con una sonrisa oscura Orochimaru. Aldea de la Hoja, unas horas antes, en un pequeño claro en el medio de uno de los campos de entrenamiento más mortales de la Aldea de la Hoja, el campo de entrenamiento 50, un campo que contaba con bosque, similar al del campo 44, tanto en tamaño como en peligrosidad, pero con la diferencia de que la fauna era menor y que incluía un pequeño desierto creado de forma artificial por medio de Fuinjutsu, se encontraba un grupo bastante grande de ninjas, que rodeaban un gran círculo hecho de varias líneas de Fuinjutsu. En el grupo de ninjas integrantes de la Aldea de la Hoja, la lista constaba de los hombres que recibieron tanto actual como anteriormente el título de Hokage, Jiraiya y Hiruzen, varios ninjas Anbu que cuidaban de ambos, casi todos los 12 ninjas que integraban la nueva generación de shinobis, sus Jonin senseis, varios jefes de clanes y uno que otro shinobi civil. Viendo alrededor del claro, pareció escanear a todos los llegados con ojo crítico, viendo los llegados, las cosas que traían, en su mayoría maletas y rollos de sellado, y al parecer, los que aún no estaban aquí. ¿Dónde están esas dos? Pensé que les había dicho que debían llegar al mediodía. ¿Y qué hora es? Preguntó al final mirando a uno de sus Angus, una mujer que tras su pregunta miró al cielo, más específicamente al sol y su posición. Cerca del mediodía, señor. Respondió con una voz un tanto joven. Asintiendo para sí mismo, se metió las manos en sus mangas y se calmó. Está bien, tal vez me estoy poniendo muy nervioso con esto. Se dijo a sí mismo. La frase hizo reír a Hiruzen a su lado. Tal vez la abstinencia por fin te está alcanzado, chico. Según sé, el nerviosismo y ansiedad son síntomas de esto. Deberías tomarte un tiempo para solucionar eso, ¿no? Ja 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 ja. La broma en sí no hubiera sido muy divertida para los que no conocían a estos dos y el verdadero peso de ser un Hokage, pero como estos dos lo hacían fue bastante divertido, o por lo menos para uno de ellos. De lo que se reía Hiruzen, era del simple hecho de que después de obligar a su estudiante a tomar el cargo que ya no podía soportar llevar, lo había dejado con este gran trabajo, pero sin el secreto de cómo derrotar al tan poderoso enemigo que incluso hoy que descubrió cómo derrotar, rondaba en algunas de sus peores pesadillas, el papeleo. En consecuencia, sus escapadas para ir a espiar a las aguas termales, beber, ir a uno que otro burdel, se vio disminuido a casi cero, algo que el mismo Sarutobi había experimentado al principio de su carrera, y de lo que muchas veces sus estudiantes se burlaban. Y ahora que era su turno para hacerlo con su estudiante más revoltoso, la verdad que lo disfrutaba, posiblemente más de lo que debería. Jiraiya no respondió a eso verbalmente, no queriendo darle a su maestro la satisfacción de verlo decaer por lo más o menos cierto que era su declaración. En su lugar solo bufó y puso los ojos en blanco, y pasó a esperar a las personas que esperaban en silencio. Espera no muy larga, cabe decir. Como de un minuto después, dos personas se vieron acercándose al lugar, una de pelo rosa y otra de pelo rubio, una con una maleta en su espalda y la otra con nada más que la ropa que traía puesta. Al momento de su aproximamiento, muchos voltearon a verlos, y parecieron aliviados o muy animados por su llegada. Aunque más de la mitad de estos eran hombres que veían cómo se movían ciertas partes de las llegadas, que incluían entre ellos a Jiraiya, que veía sin descaro alguno. Ignorando eso, Ino, que vestía igual que hace unos días, aparte de la obvia adición de una mochila, corrió hacia Sakura, donde la abrazó como las buenas amigas que eran. Vaya frentona, sí que tomaste tu tiempo, por un momento pensé que tenías miedo de venir a esta misión. Golpeándola levemente con el codo, la pelirrosa respondió con una sonrisa, sí claro, y dejarte sola, posiblemente terminarías matándote sin mi ayuda y no cerdo. Aunque se dijeron apodos que en su momento fueron más que ofensivos para ellos, ahora todos podían escuchar que no había ni la más mínima pizca de rencor, odio o malas intenciones en esas palabras, por lo que los más cercanos a ellas sonrieron, levemente, pero sonrieron con felicidad.
Jiraiya no fue uno de ellos, que se acercó con una cara más o menos seria a la segunda acompañante, una Tsunade Senju que parecía muy relajada para lo que estaba a punto de suceder. Según su opinión, casi llegan tarde. Tsunade, ¿qué les tomó tanto tiempo a ustedes dos? Casi llegan tarde. Levantando una ceja ante las preguntas hechas por su ex compañero de equipo, la Senju se cruzó de brazos y levantó una ceja. Solo estábamos repasando algunos suministros médicos extras, en caso de que el lugar al que van no cuenten con estos. ¿Y cuál es el problema? De todos modos, no es como si hubiéramos llegado tarde. A lo que me recuerda, ya llegó Kakashi. Bufando ante el intento de distraerlo de lo que en su opinión era su merecida reprimenda, solo atinó a contestar: sí, ya llegó. Sorprendentemente fue el primero en hacerlo. Respondió, sorprendiendo bastante a la rubia, que buscó rápidamente al mencionado, encontrándolo leyendo su siempre presente libro naranja. Parece que encontrar al hijo perdido del cuarto es lo suficientemente importante como para que él rompa su tradición de llegar tarde. Tsunade solo asintió, aún un poco conmocionada por lo que pareció ser un milagro pasando justo frente a sus ojos. Después de sacudirse la sorpresa, pasar a su lugar asignado junto a su asistente Chizune, y que las dos amigas Kunoichi terminaran de familiarizarse y ponerse en su lugar asignado al lado de sus compañeros de equipo, Jiraiya aplaudió para llamar la atención de todos. Ahora que todos ya estamos aquí, vamos a lo que nos concierne. Empezaremos con el transporte a la Tierra para empezar la misión. Antes de que pudiera continuar, muchas manos se levantaron en el claro, con dudas claras en sus caras. Con su ceja temblando, y con pensamientos más que homicidas en su mente por atrasarlo más de lo que le gustaría, respiró un par veces, y señaló a cualquier persona al azar para que hiciera su pregunta con tal de acabar rápido. Quien señaló no fue otra Hinata Hyuga, quien ahora que tenía toda la atención en ella procedió a hacer su pregunta. Disculpe Jiraiya-sama, pero quería preguntar dos cosas. Al recibir una señal de que podía hacer sus preguntas por medio de una señal de locaje, procedió a hacerla. La primera, es porque no están todos los que se suponen que iban a venir. Veo que faltan varios integrantes de los que fueron traídos en la primera junta y que se suponen que deberían ir a la misión de rescate. Y segundo, si la misión es tan secreto, ¿por qué hay tantos ninjas y civiles aquí? Prácticamente todos habían bajado las manos en este punto, gracias a que al parecer varios de ellos tenían la misma pregunta o algo muy similar a eso. Jiraiya solo suspiró, en verdad esperaba que no le hubieran hecho ninguna pregunta y terminar con esto lo más rápido posible. No quería que el papeleo se acumulara demasiado por amor a Kami. Rascándose un poco la frente pensó rápido cómo sería la mejor manera de explicarlo. Ok, primero, no están aquí todos los que estaban en la primera reunión, porque esto no será en sí la misión para rescatar al objetivo. Esta será una misión inicial que se centrará más en la tarea de reconocimiento y rastreo. Lo primero será que buscaran y descifraran toda la información que puedan del lugar a donde irá, sin levantar la atención lo más que puedan. Todo lo que encuentren de política, ciencia, medicina, tecnología, cultura, el uso del chakra que tienen en ese mundo, todo, deberá ser catalogado y enviado en un informe cada mes que se enviará aquí por los medios que están en las carpetas que se iban a dar antes de que se les enviaran. Junto a eso, deberán rastrear usando todos los medios posibles la ubicación actual del objetivo, alias Naruto Uzumaki, y una vez encontrado se haría un estudio sobre cómo acercarse a él de la manera más favorable con tal de que sea receptivo a escuchar lo que se le tenga que decir sin asustarlo. Bueno, ahora que lo pensaba mejor y decía todo eso en voz alta, se dio cuenta de que tal vez no fue la mejor idea el seguir esa línea de acción, solo darles la carpeta y esperar que nada más llegara les fuera bien. Gracias a Dios que la Hyuga bien dotada, y el resto en general, lo detuvieron por sus dudas. Tras la respuesta muchos de los presentes mostraron una cara de comprensión, pues ahora veían por qué la selección de personas que estaban yendo en lo que ahora podrían llamar la primera ola, parecía tan específica.
pues con Hinata, Kiba y Shino, el aspecto del rastreo y espionaje estaba muy bien cubierto, mientras que con Sakura, Ino, Shikamaru, Kakashi y Kurenai, varios de los cuales eran expertos o muy conocedores de las áreas de investigación antes mencionadas, bueno, no se tenía que decir mucho de eso, ayudaban con la tarea, aunque no sabía cuánta utilidad tendría las dos ambos que les acompañaban, una de pelo negro y largo y otra de pelo morado, igualmente largo, suponían que serían algo así como su respaldo. Gracias por responder mi pregunta, Okage-sama. Agradeció con una ligera inclinación, pasando a mi segunda pregunta, terminó con un silencio para esperar a que respondiera. Ahora tomando la palabra el viejo Hiruzen, dio un paso adelante para ser escuchado mejor. Sí, con respecto a eso, verán, la técnica que se usará para llevarlos allí no es cosa simple. Para empezar se necesitaron de muchos científicos, expertos en Fuinjutsu y ninjas de diferentes artes, para poder hacer un método que nos permitiera formar este método de transporte para llevarlos ahí, tantos que en realidad no les explicaré todo eso porque tomaría demasiado tiempo. Pero lo que sí les diré con total sinceridad, es que el método es tan exigente en lo que respecta al chakra, que en realidad podría matar a casi cualquiera. Esa afirmación puso blanco a muchos de ellos, esperaban que costara bastante chakra, para dejarlos exhaustos, tal vez un ligero agotamiento de chakra, no la muerte, y es por eso que ellos están aquí, por la carga extremadamente grande que conlleva hacer cada viaje, se trajeron a varios voluntarios a los que no se les dijo nada con respecto de a qué conlleva la misión después de su partida, y a la que aún así se les borrará la memoria, para funcionar como baterías que distribuirán la carga de forma segura, con el fin de que no se sufra más que un ligero agotamiento de chakra en el mejor de los casos. Ahora estaban más calmados y menos confundidos, por lo que sus caras ahora ya no estaban blancas y dejaron de levantar las manos. Sí, eso, gracias por explicar, viejo. Le dijo Jiraiya a su predecesor, quien solo negó levemente con la cabeza. No sé si debería seguir llamándome así, después de todo tú tampoco eres exactamente joven. El quinto Hokage solo lo ignoró y pasó a los adolescentes, que ahora solo esperaban sus instrucciones. Ahora que ya saben lo que necesitan, no pierdan más el tiempo, pónganse en uno de los círculos para que podamos hacer esto. Momentos después todos ya estaban en los mencionados círculos, todos juntos estando en los círculos más cercanos a sus compañeros, por lo que el hablar entre ellos mientras esperaban a que se hicieran las revisiones de último minuto no fue muy difícil. Kakashi Sensei. Al oír que usaban su nombre a su lado derecho, supo exactamente quién le estaba llamando, por lo sin dejar de ver su preciado libro de portada naranja respondió al llamado. Sí, Sakura, ¿qué pasa? La chica, ya acostumbrada a su actitud perezosa y despreocupada por ser su estudiante, no se ofendió, solo le dirigió una mirada inexpresiva antes de volver a hablar. Quería preguntarle algo. Si no mal recuerdo de los libros de historia, usted fue uno de los estudiantes que formó parte del escuadrón que Yondaime Hokage formó antes de tomar el cargo, ¿verdad? Ella sabía que la respuesta a esa pregunta sería un simple sí, por lo que le extrañó que la hiciera. Normalmente ella no hacía preguntas para las que ya contaba con una respuesta, aún así decidió responder, para ver a dónde quería llegar. Sí, era mi Jonin Sensei hasta que me volví Chunin. Asintiendo para sí misma a la respuesta, Sakura volvió a hablar. Sí, eso recuerdo. Entonces, ¿qué piensa de esta misión? Ya que conoce al padre del objetivo, ¿qué cree que podamos esperar de esta misión si se parece un poco a él? Bien, eso sacó un poco a Kakashi de su lugar, si bien no lo dijo de una forma 100% clara y que no dejara dudas a quienes los escucharan, era casi demasiado obvio de qué estaba hablando, lo cual era un movimiento peligroso por decirlo menos. O por lo menos fue así hasta que se dio cuenta de algo, una nueva y menos clara serie de líneas que se habían formado a partir de los pies de la chica y que terminaban los suyos. Un sello de cancelación del sonido personal, de seguro también se ha puesto una ilusión, para parecer que no está hablando, como siempre, muy lista Sakura. Pensó, agradeciendo también mentalmente al Sandaime por haber hecho esas reformas tan necesarias en la academia, y que formaron a kunoichis como Sakura.
Así que sabiendo que era más seguro hablar ahora, se calmó, volvió la vista a su libro y respondió, la verdad sea dicha, no estoy muy seguro de qué esperar, después de todo, aunque es el hijo de su padre, que era un gran shinobi, genio y estratega, también es hijo de su madre, y eso hace que las cosas sean un poco difíciles de predecir. ¿A qué se refiere Kakashi-sensei? Pregunto ahora curiosa. Pues, aparte del hecho de que su madre es del clan Uzumaki, lo que hace al chico igualmente uno, hay unos aspectos de ella, que si llegara a heredar, y mezclar con algunos de los aspectos de su padre, terminaría haciendo esta misión, como dicen muchos del clan Nara, más problemática de lo que debería ser. Termino, diciendo entre un par de comillas que expreso con sus dedos la palabra problemática. Levantando una ceja, Sakura quería hacerle más preguntas sobre a qué aspecto se refería, pero por desgracia para su curiosidad, se vio interrumpida por la fuerte voz de Jiraiya. Bien chicos, más vale que estén preparados porque estamos iniciando el proceso de transporte. Resignándose por el momento a no conseguir más respuesta a preguntas, que a la vez se reprendía por no haberlas empezado a hacer antes, con un simple sello de mano deshizo las líneas de escrituras que formaron el sello de silencio, y esperó a que fuera transportada, como les había indicado el quinto Kage. Pero parecía que tenía una última cosa que decir antes de su partida. Escuchen bien, no les puedo decir las veces necesarias la importancia que tiene esta misión, no solo para sus carreras, sino también para la seguridad y mejoras que podría traer a la aldea, por lo que de igual forma no les puedo desear la suficiente suerte para que esta misión salga lo mejor posible. Suspirando un poco cansadamente, Jiraiya se acomodó el sombrero con unos ligeros movimientos, así que solo les puedo decir, que todo salga bien equipo, y traigan orgullo a la aldea. ¡Ay, Kage-sama! Gritaron todos en un coro lleno de confianza. Asintiendo con una sonrisa orgullosa, miró a Susanoo a los lados, y les dio una señal para que empezaran la técnica, unas pocas señales con las manos después, la luz llenó el claro, borrando de la vista a todos los shinobis dentro del círculo de sellos, al apagarse el brillo, no quedaba nada más que el sello. Era oficial, ese día, la Tierra conocerían a los shinobis de las naciones elementales. De regreso en la Tierra, cerca de la residencia Yuki Uzumaki, noche, en las calles, un pensativo Naruto se encontraba caminando con rumbo a su casa, analizando varias cosas en su cabeza que lo estaban molestando, lo que pareció volverse su actividad de ocio de hoy en día. Pero no tenía de otra en realidad, de verdad le estaban ocurriendo muchas cosas que debía pensar o analizar. Primero que nada, su actual situación con Haruna, parecía que se había resuelto con un mínimo de conflictos, o por lo menos sería y seguiría así dependiendo de lo que hablara la chica de pelo azul con Lala después de su cumpleaños, lo cual lo dejó un poco nervioso, pensado que podría salir en esa conversación. Después estaba sus pensamientos y sentimientos, ahora descubierto por la misma chica alienígena, unos que les daba cierto grado de miedo, por la rapidez con la que estaban avanzando. Después de todo, no era normal que en menos de medio mes, empezara a mostrar tantos sentimientos con alguien nuevo, pero por alguna razón para él, era como si fuera natural el hacerlo, incluso ahora que lo pensaba, se dio cuenta de que por alguna razón, la había llamado Lala-chan, muy poco después de conocerla, incluso para sus estándares. Era extraño y trataba de pensar el porqué de eso, pero seguía llegando a un espacio en blanco, no podía ver por qué se estaba acercando tan rápido a ella. Y para su desgracia continua, también le llegó tarde el recuerdo de que se había hecho la tarea de hablar con la enfermera Mikado y averiguar si vio sus tatuajes el día que perdió su Enge, muy tarde, casi una semana después del suceso. Simplemente no parecía que pudiera pasar un tiempo sin que le pasara algo últimamente. Y también tengo que pensar si también les diré la verdad al resto, carajo, no tengo descanso. Al llegar a donde estaban su casa y la de sus amigas de la infancia, sin pensarlo mucho se fue a las de sus amigas, quería estar un rato con ellas y ver si podía despejar su cabeza un poco, además de que tengo que recoger a Lala-chan. Pensó adicionalmente, recordando que se las había encargado a sus amigas, mientras estaba con lo del asunto de Haruna. 2 horas después, sí, esa visita a Riku y Mikan le gustó mucho, ahora salía más ligero y relajado, aunque no tenía idea de por qué todo lo que veía temblaba tanto, pero lo ignoró, estaba demasiado ligero para hacer caso a eso.
Caminando hasta su casa, que estaba totalmente a oscuras, llego a su puerta y trato de abrir la puerta. Lo que logro con un poco de dificultad, porque no lograba insertar correctamente la llave en el cerrojo. Una vez que lo logro, entro a la casa y se quedo por unos segundos en la entrada, sin saber qué hacer hasta que por fin pareció recordar qué es lo que seguía una vez entrar: estoy en casa. Lo que le respondió fue un hipo y un ligero llanto, que desencadenó una serie de eventos que hiciera de esa noche una que no olvidaría. Fin del capítulo. Lo que le respondió fue un hipo y un ligero llanto, que desencadenó una serie de eventos que hiciera. Ahora sí son del público. ¡Gracias por su apoyo! ¡Es mucho escándalo!